Bien, hermanos, rápido vamos a buscar la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Capítulo 1. Gracias, Jesús. Y verso del 2 al 4. ¿Me escuchan bien, hermanos? Ok, bien. Que mi voz está un poquito débil. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bien, leemos entonces en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, y luego saltamos al verso 12. Leemos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Verso 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Saltamos al verso 12. Dichoso el que resiste la tentación. Y la palabra tentación ahí también significa prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Puede sentarse, hermanos. Aleluya. Bien, hermanos, no sé usted, pero yo me siento con calor. Yo creo que por un momento vamos a poner aquí el aire. Bien, hermanos. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Amén. Antes de comenzar el sermón, quiero hacer alusión a un artículo que es reciente y lo escribió Billy Graham, el gran evangelista Billy Graham. Nuestra hermana Doribel nos hizo el favor de hacer copias. En la parte de atrás hay copias. Si usted quiere, a la salida recoja uno. Solamente voy a dar lectura al tema que él trata, y él está haciendo una advertencia. Realmente nada nuevo para aquellos que estamos mirando cómo están pasando las cosas en este país. Pero él dice en el título, o dice el título del artículo: prepárense para la persecución, advierte Billy Graham a iglesias de Estados Unidos. Si quieren saber detalles, agarre el artículo, lo lee y sabrá de qué trata. Pero en parte del artículo él menciona lo que es el sufrimiento que esta nación, está pasando y va a pasar aún peor. Bien, hemos estado hablando, hermanos, sobre el sufrimiento. En la primera parte que hablamos el domingo pasado, tratamos la temática, que es la que vamos a tratar hoy, pero la segunda parte es hoy, de 4 verdades que debemos aceptar respecto al sufrimiento. 4 verdades que debemos aceptar respecto al sufrimiento, perdón. Y hablamos que la primera verdad, la semana pasada hablamos de la primera verdad, que es: en este mundo es seguro que vamos a sufrir. Eso apúntalo, vamos a sufrir. No le haga caso a la Iglesia Universal que dice pare de sufrir. Eso no va a pasar ni en este siglo ni en el venidero. Solamente pasará cuando usted vaya a la gloria, y si va a la gloria, sí, pero si va al infierno, tampoco, va a seguir sufriendo. Así que va a tener sufrimiento eterno. Y esta verdad mencionamos que sufrimos por diversas causas, entre ellas sufrimos por causas financieras, económicas, sufrimos en las relaciones personales, familiares, laborales, ministeriales, etcétera. Sufrimos emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, y pusimos como ejemplo a Jesús de sufrimiento, donde mencionamos en Juan 16:33 que Jesús dijo que en este mundo afrontaríamos aflicciones. Presentamos el ejemplo de Jesús, que él sufrió
físicamente, también sufrió emocionalmente, y él hizo esta declaración muy clara, muy contundente, de que es seguro que vamos a sufrir. Repito, Juan 16:33 dice: en este mundo afrontaríamos aflicciones, dijo Jesús. Eso es un hecho que va a acontecer. También el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:12, leímos que dice: no se sorprendan si tienen que afrontar problemas. Eso no es nada extraño. En otras palabras, Jesús afirma, el apóstol Pedro reafirma lo que Jesús ha dicho y dice: mira, hermano, no se sorprendan. El sufrimiento es parte de la vida cotidiana y eso va a acontecer. Ahora, la segunda verdad que mencionamos el domingo pasado fue la siguiente: es que el cristiano tiene un llamado a sufrir. No solamente vamos a sufrir porque es parte de la vida, de la naturaleza caída. Aparte de eso, como creyentes vamos a sufrir porque tenemos un llamado, no un llamamiento. Hay una diferencia, esto lo aprendí de un maestro. No tenemos un llamamiento a sufrir, sino tenemos un llamado. El llamamiento es un llamamiento, es una mentira de que ha sido llamado a sufrir. Tenemos un llamado a sufrir. Y mencionamos que mientras la cultura o el cristianismo cultural de hoy, que está muy de moda, da énfasis a la satisfacción personal, enfatiza la comodidad, prefiere parar de sufrir, como menciona la Iglesia Universal con mucho orgullo, cosa que no va a pasar. Dios nos enseña en su palabra que a los cristianos se les ha concedido no solo creer, esto estamos en Filipenses 1:29, no solo creer, pero sino también sufrir por Cristo. Entonces hablamos que en el paquete, al usted convertirse, al ser creyente, no solamente vamos a creer en Cristo y todo va a ir lo más bien, no. La Biblia afirma en Filipenses 1:29 claramente que hemos sido llamados a sufrir por Cristo. Hay un sufrimiento que es por ser entremetidos y hacer cosas injustas, por hacer cosas que no tenemos que hacer, pues no lo buscamos. Vamos a sufrir por nuestra causa. Pero en lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de sufrir por Cristo, por hacer el bien. Ahora, segunda de Timoteo 3:12 también reafirmamos o enseñamos que todos los que quieren vivir consagrados, obedeciendo a Cristo, sufrirán persecución. Y hablamos de que cuando nos decidimos buscar al Señor, consagrar nuestra vida, me hablaba una hermana esta mañana de eso y eso nos pasa a todos. En el momento que determinamos, yo voy a ser fiel a la iglesia, pero no a la iglesia, voy a asistir a los servicios para serle fiel a Cristo, que es parte de un mandato bíblico de que no os dejéis de congregar como algunos tienen de costumbre. ¿Qué pasa? El enemigo pone trampa por doquiera. El nene comienza a llorar, se dañan las cosas, se quema algo, el traje que me voy a poner no sirve, está dañado, está manchado, el edificio pasa algo, etcétera, etcétera, etcétera. El tren se daña, hay retrasos. Olvídese que pasan tantas cosas, es como trabas en el medio. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y el enemigo sabe, sobre todo, que queremos servir, consagrarnos a Él, y la Biblia dice que cuando esto pasa, todos los que quieren vivir consagrados a Cristo sufrirán ¿qué? Persecución. Santo. Y se agrava la cosa porque la persecución tiene que ver con algo ya más profundo, más intenso. Ahora, luego de estas dos verdades que ya hemos expuesto, hoy queremos tocar las otras dos verdades que tenemos que tratar, que tratan con el sufrimiento. Y la primera o la tercera, que vendría siendo la tercera verdad, hoy la primera, es que hay siempre propósito en el sufrimiento. En el momento de sufrimiento a veces no entendemos ni vemos ningún propósito. Lo que hacemos es que comenzamos a mirar a Dios y a atacarle. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dios te bendiga, Nicole. No te había visto. Muy alegre de que se saque con nosotros. Y
Alguien ha dicho que todo lo que nos sucede tiene un significado espiritual. Cuando algo nos pasa, hay algún resultado que Dios quiere sacar de eso negativo, de eso malo, Dios lo quiere tornar para bien. Todos nosotros sufrimos, todos nuestros sufrimientos, tienen un propósito o varios propósitos que no siempre entendemos cuáles son. Hoy queremos ayudarle presentándole algunos propósitos de por qué usted sufre y por qué yo sufro como creyente. Algunos de estos propósitos tienen que ver o tienen relación con otras personas. Segundo, tiene relación con nosotros mismos. Y tercero, tiene relación con Dios. Una de esas tres. Veamos la primera. Algunos propósitos del sufrimiento. Los propósitos del sufrimiento relacionados con otras personas. Si miramos en 2 Corintios 1:4, ahí vamos a ver este propósito de cuando sufrimos, y es el propósito de consolar a otros. A veces sufrimos con el propósito particular de consolar a otros. Mantenga eso en mente. Cuando nosotros sufrimos, aprendemos a ser más sensibles con otros, y luego podemos compartir con otros nuestra experiencia con ese sufrimiento común. Pero además también podemos compartir con ellos el consuelo que hemos recibido. En otras palabras, pasamos por dificultades a veces que no entendemos, pero esa dificultad, a pasar el tiempo, la podemos utilizar para ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. No solamente compartimos el dolor que hemos pasado con otras personas, porque ya lo hemos pasado, sino que también compartimos con ellos la consolación que recibimos de ese dolor con otras personas. ¿Me siguen? Y 2 Corintios 1:4, el apóstol Pablo experimentó esto y entendió este principio. Y dice, 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Nada más leer el texto es consolador. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para. Cuando usted ve un para en la Biblia, es una razón que se le va a presentar. Anote y mire. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Dios. Muy claro, ¿no? Por tanto, solo cuando paso por la prueba y el sufrimiento es que puedo consolar a otros con el consuelo que recibí de parte de Dios. Un principio muy importante. Aleluya. Resumiendo, sufrimos con el propósito de consolar a otros más adelante. Segundo, los propósitos del sufrimiento relacionados con nosotros mismos. Sufrimos porque Dios tiene propósitos para con nuestra vida, que Él tiene que amoldarnos, y la única forma que a veces Dios tiene para ponernos y apretarnos y ponernos en línea es dándonos un sufrimiento para que nos amoldemos al propósito de Él. Los propósitos de sufrimiento relacionados con nosotros, primero, sufrimos con el propósito de ser disciplinados. Con el propósito de ser disciplinados por Dios. A algunas personas no les gusta esta palabra, por supuesto, yo creo que a nadie le gusta la disciplina. La rechazamos inmediatamente, va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo detestamos. Me hablan de disciplina, no quiero. Un régimen de dieta, un régimen de alguna orden que se nos da rápido, levantamos las ¿cómo se llama? Las defensas. Ya, no quiero saber de esto.
Pero Dios usa la disciplina para hacer lo mejor de nosotros. Miren el verso en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Y lo estoy leyendo en una versión más actualizada por razón de que es más sencilla, más fácil de entender. Dice Hebreos 12:5: han olvidado a lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Wow, verso 6. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Qué Dios malo, ¿verdad? Nos castiga. Bueno, dice claramente que el Señor corrige a quien Él ama. Castigo no es sinónimo de odio. Castigo y corrección es sinónimo de amor. El verso 7 dice: